Es para mí específicamente, es un honor poder estar el día de hoy con ustedes, compartiendo a través de esta nueva forma que justamente creo que ha llegado para quedarse, que nos permite llegar a distintos lugares desde la comodidad de nuestro hogar, de nuestra casa. Así que estoy contento de poder estar compartiendo con ustedes y esperemos que pueda resultar de utilidad para cada uno de ustedes, para su ejercicio profesional, para su estudio también, lo que el día de hoy pretendemos justamente compartir con Natalia. Así que nada, esperemos que sea provechoso y muchas gracias nuevamente por la invitación. Ok, vamos a comenzar entonces. Bueno, el proceso penal ha llegado para quedarse. Han habido cambios realmente significativos en nuestros sistemas de justicia, ya sean latinoamericanas o anglosajonas también, ¿por qué no decirlo? Nosotros muchas veces venimos a copiar ciertos patrones de otros países, todavía hay lugares en los cuales todavía no llegamos a ciertos sistemas como ellos, pero sí hoy en día nosotros podemos decir que a lo largo de nuestra historia han habido cambios significativos en nuestra administración de justicia. Ha cambiado, ha evolucionado conforme a la humanidad. Y de hecho hemos pasado, por ejemplo, de creencias de entes sobrenaturales o distintas deidades, por ejemplo, que eran los encargados de impartir supuestamente justicia, para posteriormente se dio paso a atroces procesos de detección del crimen, donde la tortura claramente era parte fundamental del mismo y privaba, en estricto rigor, la presunción de culpabilidad, contrario censo a lo que hoy en día vemos. Y también primaban, ¿por qué no?, los castigos corporales y claramente denigrantes. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? ¿Y por qué ustedes hoy en día se encuentran acá? Con el cambio del pensamiento humano se da evolución a la forma claramente en la cual se administra justicia, dejando de lado el pensamiento mágico que se tenía anteriormente para dar paso a este conocimiento científico que hoy en día nos aboca como peritos, como expertos en una ciencia, arte u oficio. Y con ello se da la posibilidad de incorporar al sistema de justicia eh, ciertos conocimientos, como les dije anteriormente, que puedan aportar y claramente comprender a resolver un hecho que revista caracteres de delito. En este caso, son ustedes los invitados a traer esta ciencia, arte u oficio a nosotros que somos abogados, a nosotros que tal vez en algún momento llegan los jueces, son ustedes los que van a dar a conocer esta ciencia, su expertise y cómo ustedes se desarrollen en juicio oral puede ser una parte sumamente importante a cómo ustedes van a poder colaborar a la resolución de un caso o a la absolución o la condena de un juicio. El perito es, es una persona claramente experta, como les dije, en una ciencia a quien se le encomienda justamente la labor de analizar desde el punto de vista técnico, artístico, científico o práctico la totalidad de esto o claramente solamente parte de ciertos hechos litigiosos que nosotros nos vamos a ver mostrando o presentando justamente en estos juicios orales. ¿Qué requiere entonces un peritaje para ser admitido? Claramente esto es parte introductoria, no vamos a entrar más allá porque vamos a entrar en todo lo que son las estrategias de litigación y vamos a presentar cierta jurisprudencia después y ciertas situaciones en juicios, en audiencia que ustedes tienen que justamente estar atentos. Entonces, en primer lugar, el artículo 276 del Código Procesal Penal establece en Chile, claramente, pero tienen que saber también que los códigos procesales penales repiten los mismos derechos o tal vez repiten, en cierto modo, las mismas características que debiese tener el proceso penal, los derechos fundamentales. Establece claramente en nuestro código la pertinencia de la pericia, el cual debe de acreditar hechos públicos y notorios. Posteriormente se tienen los artículos 314 y siguientes que regulan, en este caso, de forma precisa, cómo debe presentarse la prueba pericial y las exigencias jurídicas que debe cumplirse
al admitirse esta prueba judicial justamente, o esta prueba pericial, al juicio oral. Como lo son, por ejemplo, acompañar comprobantes para determinar la idoneidad de quien realiza la pericia. Eso es sumamente importante hoy en día. Si ustedes presentan un peritaje, y lo vamos a ver más adelante, tienen que presentar esa idoneidad como peritos, porque nuestra propia ley, nuestra propia legislación así lo establece. En ese mismo sentido, el artículo claramente 316, citado el mismo código, señala justamente que se admitirá si reúne seriedad y profesionalismo. Control que obviamente se lo puede dar acompañado a este informe pericial y a los documentos que claramente acrediten esa idoneidad como perito. El profesionalismo justamente se lo va a dar no necesariamente un título profesional, sino que generalmente se le da a la expertise y a la profundización que usted tiene y los conocimientos que usted tiene en esa área. Y es justamente lo que nuestra legislación, y no se escapa mucho de las legislaciones en Latinoamérica, que lo que piden a un perito es justamente la seriedad y el profesionalismo y justamente la expertise que debe tener en esa área. Debido a lo ocurrido claramente en estos casos, surgen dos criterios. Y de estos dos criterios, claramente vamos a tener los criterios Dauber y los criterios Humo. Acá, mis queridos colegas, les voy a decir colega, en realidad yo también soy criminalista de profesión, fue mi primera profesión, en realidad. Justamente estos criterios vinieron a darle cientificidad a esta prueba, justamente porque no sabíamos cuáles eran los criterios para determinar si una ciencia o arte o oficio podía ser justamente presentada como medio de prueba propiamente tal. Justamente fue por un caso en Dauber versus Merrell, Dow Pharmaceutical, y su incidencia, que en 1993 los criterios Dauber se fueron estableciendo y justamente por este caso. ¿Y qué nos decían estos criterios Dauber? Justamente por la cientificidad que debía tener la prueba o ciertos criterios que debía tener esta prueba pericial. Claramente decía que si la teoría o técnica puede ser y ha sido sometida a prueba, lo que constituiría un criterio que comúnmente distinguiría la ciencia de otro tipo de actividades humanas. O sea, lo que aquí viene a realizar justamente es si la teoría o técnica que usted está realizando tiene los principios técnicos y científicos de la disciplina que usted profesa. Y claramente viene a decirnos, el primer requisito es justamente eso, que si se distinguiría de esta ciencia u otras actividades humanas, justamente esta ciencia viene a calificar esta expertise que usted tiene y usted tiene que acreditarla justamente porque una comunidad científica así se lo dice. Si la teoría técnica empleada, y el segundo elemento de los criterios, ha sido publicada o sujeta a la revisión por sus pares. Ese es uno de los segundos criterios que establece. Y claramente dice, esta técnica o ciencia o la que usted va a profesar fue revisada por pares. ¿Cuáles son los criterios que tienen esos pares? ¿Se pusieron de acuerdo como comunidad científica para establecer que se cumplen ciertos requisitos para poder establecer lo que realmente usted está señalando en su peritaje? 3, dice si se trata de una técnica científica, el rango de error conocido o posible, así como la existencia de estándares de calidad y su cumplimiento durante la práctica. Claramente una ciencia debe estrictamente tener un margen de error. Claramente van a existir estudios que van a determinar justamente el margen de error conocido o posible. No le están pidiendo algo, se podría decir, como certificado o claro o taxativo, sino que lo que le están pidiendo a usted es que la ciencia, con todos los estudios que tiene o lo que usted va a profesar, por lo menos tenga un rango de error posible y que ese rango de error sea conocido por lo menos por su comunidad. Y claramente el 4 habla de la teoría o técnica que cuenta con una amplia aceptación de la comunidad científica relevante. O sea,
Claramente, cuando hablamos de técnica, hablamos de un proceso. Y claramente esos procesos tienen que estar establecidos por esa misma comunidad científica. Hoy en día, ¿qué más conocido que dicen que el ADN tiene un rango de error del 0,0000? ¿Por qué? Porque tiene una efectividad del 99,99999 y efectivamente ese rango de error existe. Hoy en día esa comunidad científica se ha ido juntando, ya sea en cada uno de los países o a nivel internacional, y han establecido ciertos criterios para poder realizar estas pruebas. Entonces, claramente, estos criterios vinieron a determinar si lo que usted profesa como profesional en el área claramente cumple con ciertos requisitos. No podemos traer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien burdo, tal vez por la comunidad científica no podemos tal vez llevar un peritaje sobre una muñeca vudú o determinar si una persona posee cierta culpabilidad porque realizaba o no ciertos patrones de conducta con esa muñeca vudú, o si el budismo, en el caso de esta brujería que se realizaba, pudiese confirmarse de manera científica. En realidad no existe claramente que eso se pudiese hacer, aunque hay en algunas partes donde todavía y lo digo, en Latinoamérica todavía se hacen peritajes para saber si la fealdad de la persona tiene reincidencia con si la persona es más delincuente o no. Claramente eso tenemos que tener cuidado y no podemos aceptar cualquier peritaje o ciencia dentro de nuestro proceso penal, ya que nuestra misma legislación establece que esta debe ser, por lo menos, seria y profesional. Años más tarde, después de estos criterios, vinieron los criterios Kumo. Claramente, aquí lo que se estableció es justamente casi lo mismo, que los expertos pueden desarrollar teorías basadas en sus observaciones y experiencias, pero luego aplicar aquellas teorías en el caso particular y presentarlas en la corte. Como que esto vino a decantar estos criterios para poder decirle cuáles son los criterios para que usted presente esta ciencia en su peritaje y con su expertise. También le va a decir todas las formas de testimonio del testigo experto que pueden claramente ser evaluadas con el mismo nivel de rigurosidad, porque ustedes se van a ver presentados ante esa rigurosidad, ante un tribunal. Muchas veces se van presentados ante un abogado que tal vez no le va a hacer un contraexamen muy bueno y ustedes se van a sentir completamente relajados en los juicios orales. Pero muchas veces tal vez van a encontrar un abogado que realmente sabe de su ciencia, arte o oficio. Ustedes deben entender que nadie sabe más que usted, sí, ante esa ciencia o arte o oficio. Entonces, claramente un abogado va a querer pillarlo. Entonces, justamente ahí es cuando ustedes tienen que hacer su trabajo absolutamente con rigurosidad y claramente apego a la ciencia que están estableciendo. Y 3, el estándar Dauber contiene lineamientos flexibles que pueden no ser aplicables en el testimonio del experto. Claramente estos criterios vinieron a reforzar lo que decían los criterios Dauber. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar, si una pericia cumple con estos criterios de cientificidad, de una comunidad científica, de una valoración entre los pares, ¿puede aún así ser inadmisible en un tribunal? ¿Puede aún ser así el tribunal o el juez no considerarlo admisible o no considerarlo como una prueba? Bueno, uno de doctrinarios conocidos acá en mi país, Duche, establece que si el peritaje no se ha atendido a los principios científicos o de la disciplina de la cual se desprende, en otras palabras, si no cumple con estos criterios Dauber, debiese ser desestimado. Él así lo establece. Pero, no obstante, Arce aparece justamente en el 2017 por esta aseveración o este paper que escribió Duche y señala que aunque una pericia cumpla claramente con los criterios Dauber, esta no la valida para su uso en el ámbito, no la invalida o no la valida para su ámbito forense, pues la metodología puede provenir de otra área y sus fines sean distintos a los que el tribunal espera. Claramente, todas estas preguntas que yo ahora
les estoy señalando es lo que nosotros pretendemos contestarles justamente cuando ustedes se vean enfrentados a esta litigación. Lo primero que ustedes tienen que saber, queridos colegas, es claramente, ¿se van a ver enfrentados a esta situación? Sí, se van a ver enfrentados a esta situación. Su ciencia, arte u oficio, ustedes realizaron todos los procedimientos que debían ser. ¿Cómo realizaron? ¿Se apegaron a la norma? ¿Se apegaron a ciertos protocolos que establece su ciencia? Bueno, justamente es todo eso lo que tenemos que empezar a contestar en nuestra presentación. ¿Se puede desacreditar a un perito por no presentar su antecedente a tiempo? Por ejemplo, ¿la experiencia es un criterio válido hoy en día? Segunda pregunta que nos vamos a contestar en esta presentación. De ser así, ¿cómo dar cabida a los nuevos peritos si no tienen la experiencia supuestamente? Y entonces, la cuarta pregunta, ¿quién va a acreditar a estos peritos? ¿Quiénes les van a dar la acreditación en su expertise? Bien, a ver, hasta ahora se nos ha establecido un cierto contexto respecto al cual nosotros hemos intentado apuntar o estamos intentando apuntar nuestra presentación. Yo no soy perito, por el contrario, yo soy abogado litigante, lo veo desde la otra perspectiva. Y es por eso que nuestra presentación ha tenido como tópico las estrategias de litigación. Y las estrategias de litigación mirado justamente en relación al perito, pero con una visión tanto desde el punto de vista del perito como de la visión que puede tener un litigante, un abogado, un operador del derecho, que requiere, por cierto, de la intervención y del aporte que un peritaje puede dar en la resolución de conflictos, en este caso particular de naturaleza penal, como también puede ser de áreas diversas, pero principalmente en el área penal. No cabe duda, creo yo, y ese es un punto de partida, de que las pericias, el peritaje, la ciencia y el arte y los distintos oficios especializados cumplen una utilidad fundamental en la resolución de conflictos. Hoy día el juez, el tribunal, no resuelve simplemente en base a la apreciación, o no debería, más bien digámoslo de esa manera, de un punto de vista más bien deontológico, de un punto de vista de lo que debería ser, no debería resolver solamente en base a meras apreciaciones subjetivas. Y es por eso que pretende justamente el sistema procesal avanzar hacia una cierta cientificidad, evidencia científica que le permita sustentar o fundar sus decisiones. El sistema procesal penal a nivel latinoamericano ha cumplido justamente o ha tenido una modificación relevante en los últimos años, en las últimas décadas. En el caso chileno, hace 20 años aproximadamente, las últimas 2 décadas, ha habido una transformación que también en los distintos países hispanoamericanos han ido avanzando en el mismo sentido, y también a nivel mundial, no solamente a nivel de latinoamericano. En esta lámina lo que nosotros hemos planteado justamente es la gran modificación. Desde un sistema de tradición inquisitiva, en donde las funciones o las distintas funciones que son necesarias de ejercer dentro de la resolución de un conflicto, nuevamente, estamos pensando en un conflicto de naturaleza penal, se concentraba solo en una persona, el juez. El juez era quien investigaba, el juez era quien acusaba, el juez era quien resolvía. Es decir, es lo que literalmente se denomina, el juez era quien concentraba todas estas funciones. Acusaba y condenaba. Era juez y parte. Un sistema que además, dentro de los diversos principios que lo inspiraban, se caracterizaba por ser un proceso no solamente secreto, sino que también escrito. Usted me preguntará, bueno, ¿qué importancia tiene en relación a la prueba pericial? Muchísima. La prueba en el sistema inquisitivo, basado justamente en un sistema escriturado, en los conocidos expedientes, lo que el juez analizaba, consideraba y valoraba en momentos de
resolver y dictar una decisión era el peritaje escrito, es decir, el informe pericial. Por lo tanto, el perito cumplía su función, siendo coadyuvante de la judicatura del sistema judicial, cumplía evacuando los respectivos informes que se le solicitaban. Esto se modifica con posterioridad cuando el sistema procesal penal avanza hacia lo que se ha denominado un sistema acusatorio o un sistema adversarial. No vamos a entrar en este momento en las discusiones que pueden existir respecto a las diferencias que pudiese tener uno u otro, pero lo relevante como elemento para ser considerado es que pasa a ser un sistema donde estas funciones que yo les señalaba, que se diferenciaban y que, perdón, que se concentraban en el juez, bueno, en un sistema acusatorio adversarial se diferencian. Quien ejerce la función de investigación y quien ejerce la función de acusación es un ente diverso, es un ente distinto al juzgador, al juez. Normalmente el que se denomina justamente Ministerio Público o Fiscalías. Quien juzga es un ente distinto, el tribunal. En el caso, por el contrario, bueno, y dentro de los principios que inspiran este sistema acusatorio y adversarial, está la oralidad, la publicidad. ¿Por qué esto resulta relevante? Nuevamente, mirado desde el punto de vista de la prueba pericial, en que la prueba ya no es el informe pericial, ya no es el informe escrito, sino que es la declaración del perito en juicio. Y esto adquiere suma relevancia desde el momento en que tenemos en cuenta o tenemos en consideración, por lo tanto, que la labor del perito ya no finaliza, ya no culmina con la presentación del informe escrito, que va a cumplir cierta importancia, que va a tener cierta relevancia, y lo vamos a mencionar con posterioridad. Pero ahora el perito tiene que adquirir ciertas habilidades de litigación desde el punto de vista de la declaración, porque como ya señaló mi colega, va a resultar relevante al momento de ser interrogado, examinado o contraexaminado por las partes, no solo por la parte que lo presenta, sino que también por la parte contraria, que buscará justamente desacreditar ese peritaje. Las formas de declaración del perito antes de hablar justamente de los aspectos estratégicos, que es el meollo justamente de nuestra presentación, varía de acuerdo a las distintas legislaciones. Solamente para que lo tengan en consideración, ¿ya? En el caso chileno, el perito, así también se repite en algunos otros estados, el perito inicia declarando de manera libre, ¿ya? De manera espontánea su peritaje, sin ser interrogado por las partes, ni por la que lo presenta, ni por la contraparte. Y es recién con posterioridad a esa declaración cuando va a ser tanto interrogado primero por la parte que lo presenta y luego por la contraparte. Este es justamente el caso, como le señalé, del caso chileno. Se reitera también o se repite en el caso también de Colombia, en el caso de la República Dominicana, entre otros países. En otros estados, de manera distinta, quien interroga al perito antes de que éste declare, es decir, este no inicia una declaración libre y espontánea, sino que las preguntas las va a iniciar directamente el tribunal. En eso pareciera ser que nos encontramos quizás con un sistema muy similar o por lo menos con rasgos inquisitivos. El juez tiene o cumple una función importante dentro de lo que es el desarrollo del juicio y particularmente de la interrogación o de la del examen que se le hace, no solo a los testigos, sino que en este caso particular a los peritos. Mientras que en otros estados, directamente el perito es interrogado primero por la parte que lo presenta y posteriormente contraexaminado por la contraparte. Como les digo, varían las formas, las modalidades, pero lo importante en definitiva es, nuevamente, los aspectos estratégicos respecto a
la declaración del perito, que es lo que va a constituir la prueba. El juez va a resolver no en base a un examen, en base a un informe escrito al cual no va a tener acceso, sino que va a quedarse, va a sustentar su decisión, va a valorar esa información entregada de manera oral por parte del perito. Hasta ahora hemos hablado justamente de este examen directo y de este contraexamen. Cuando hablamos del examen directo, básicamente nos estamos refiriendo a aquel que es realizado por la propia parte que lo presenta. Es decir, en otras palabras, es la declaración que va a prestar el perito o un testigo, pero en este caso estamos hablando del perito. Es la declaración que va a prestar el perito a partir de las preguntas que le va planteando la parte que lo presenta. Consideramos nosotros, y es por eso que quizás estos son los tres elementos que mayor relevancia le podemos dar, solo a modo de ciertos criterios o ciertos tips para la declaración que puede prestar el perito en juicio. Y son estas tres cosas: la acreditación de la idoneidad, la organización del relato y el uso del lenguaje comprensible. ¿Qué significa cada uno de ellos? De manera muy breve. Cuando hablamos de la acreditación de idoneidad, bueno, Natalia ya nos había hablado de ciertos criterios que nos sirven como parámetros, que vienen del derecho anglosajón, los criterios Daubert, por ejemplo. Pues bien, estos, si bien tienen un mayor o menor reconocimiento en nuestra legislación nacional de cada estado, no deja de ser importante la idoneidad que puede tener el perito, la fiabilidad que el perito le otorga al juez en la ciencia, en el arte o en el oficio que él ejerce, que él desarrolle, sobre el cual va a declarar y en el cual se contextualiza el informe pericial que es realizado. Por lo tanto, un elemento importante cuando se inicia la declaración del perito, y podrá ser, obviamente, una instrucción hacia el litigante, hacia el fiscal que está presentando ese perito, hacia el defensor que está presentando ese perito, pero también para el perito en sí, que al momento de declarar necesariamente debe pronunciarse sobre aquellos antecedentes que lo califican profesionalmente o que dan cuenta de su experiencia en la ciencia, arte o oficio sobre la cual está declarando. No se puede sentar en estrado cualquier persona a hablar sobre cualquier materia. Esa persona, que pseudoperito podríamos denominarlo, no aporta ninguna fiabilidad en la información que le puede entregar al juez. Es decir, el juez no tiene por qué sustentar su decisión en la opinión de alguien que no está calificado, ya sea, como les señalo, profesionalmente por los estudios que éste maneja, por los trabajos que éste ha desarrollado o por la experiencia que pueda tener a través del tiempo en el ejercicio de esa ciencia, arte u oficio. Las primeras preguntas, por lo tanto, van a decir relación con cuál es tu experiencia, cuál es tu calificación profesional que te habilita a ti el día de hoy a prestar declaración y a hablar sobre un tema que requiere cierta experiencia. Este no es un testigo más. Este no es alguien que va a hablar sobre lo que escuchó, sobre lo que vio, sino que va a declarar sobre la aplicación de ciertos conocimientos que no están al alcance de cualquier persona. Como decía Natalia anteriormente, los demás, los litigantes y el juez, en el área en específica en la que se está declarando, nos consideramos legos. No somos expertos en esa materia. El único experto es, supuestamente, y así lo debe demostrar, el perito, el que está declarando sobre la pericia que ha realizado, valga la redundancia. Pero no solamente es importante la idoneidad en cuanto a la calificación del perito, también es relevante la idoneidad de los métodos científicos o de las reglas del arte o el oficio que desarrolla y que ha utilizado para elaborar o desarrollar su pericia. No es lo mismo aplicar justamente una metodología ampliamente aceptada dentro del área en la que se desarrolla a utilizar métodos alternativos que no tienen ninguna comprobación empírica, si por cierto se trata de una ciencia empírica, o de ningún tipo de determinación en cuanto, por ejemplo, a la tasa de error que ésta pudiera tener.
Por lo tanto, el método sí tiene importancia. Un litigante, un abogado, ya sea de la fiscalía o un abogado defensor, que debiese haberse preparado respecto a este perito que va a declarar, ya sea a su favor o en contra de su propia teoría del caso, debe prepararse justamente respecto a cuál es aquella metodología que mayor comprobación tiene dentro del área o dentro de la materia sobre la cual se va a declarar. Por lo tanto, el perito va a tener que justificar al momento de declarar por qué utilizó tal o cual metodología, tal o cuales reglas y cuál es su comprobación, cuál es su sustento dentro de la ciencia, del arte o del oficio que él desarrolla. Un segundo tema o elemento importante dice relación con la organización del relato. Como el peritaje, en definitiva, o lo relevante del peritaje va a ser la declaración del perito, va a ser relevante cómo el perito entrega la información. Y esto va muy relacionado con el tercer tema, el uso del lenguaje comprensible. Los expertos son ustedes. Los expertos o el experto es el perito, no el juez, no los abogados que estamos presentes en audiencia. Por regla general, no conocemos esa materia. Sí, a ver, por cierto que uno a través de la reiteración de juicio va más o menos manejando ciertas pericias habituales que se van desarrollando. No sé, si pensamos en delitos de naturaleza, por ejemplo, de naturaleza de transgresión sexual en el área sexual, uno a través del tiempo ya va aprendiendo más o menos conceptos, por ejemplo, de la psicología del testimonio, si hablamos de un tema en particular. Pero no somos expertos. Por lo tanto, el uso del lenguaje que sea apreciable por todos, comprensible por todos, un lenguaje claro, va a permitir que esa información por parte del juez, que es el receptor de su mensaje, si ese es el receptor importante, sea capaz de comprender las conclusiones a las que se arribaron y por qué se arribaron a esas conclusiones. La organización del relato generalmente se recomienda que este se realice en base a la temática, una más bien basado en un orden temático. Conclusiones, por ejemplo, se inicia por las conclusiones y después se va desarrollando la metodología, o viceversa, metodología y después conclusiones, más que un orden cronológico que va ocasionando cierta confusión en el momento del relato. Si usted es confuso, el juez no le entiende. Y si el juez no le entiende, su pericia no va a tener ningún valor probatorio al momento de arribar a una determinada decisión favorable o desfavorable para la parte que lo ha presentado. El contraexamen. El contraexamen ya no es las preguntas o la parte, a ver, el espacio o la parte del relato que va a otorgar el perito en base a las preguntas de la parte que lo presenta, sino que es el interrogatorio que le va a hacer la contraparte de quien ha presentado al perito. Y el contraexamen tiene como principal objetivo testear, examinar la calidad de la información que se ha aportado en el juicio. Hay dos estrategias para un litigante que va a realizar un contraexamen y que para ustedes son importantes. Hay litigantes contrarios a ustedes que les van a realizar un contraexamen amigable porque le importa la información que está usted entregando, porque puede servirle también de sustento para su propia teoría del caso, para su propia versión de los hechos que quiere probar ante el juez, y va a ser quizá la más fácil, ¿ya? Porque no se va a enfrentar a alguien que lo va a estar cuestionando. Lo normal, por el contrario, es un objetivo confrontacional. Se va a encontrar con un litigante que lo que está buscando es desacreditarlo. Y puede desacreditar dos cosas, o dos objetivos principalmente. Desacreditarlo a usted como perito o desacreditar su pericia. Respecto a los primeros y las estrategias que utiliza un litigante, respecto a la desacreditación del propio perito, dice en relación con la idoneidad y la imparcialidad del perito. ¿Cuáles son las temáticas que generalmente se utilizan y las que ustedes podrán enfrentar? Por ejemplo, y solo a modo de ejemplo, Duce lo trata muy bien, el mismo autor que mencionaba Natalia, y dice, bueno, podrán apuntar, por ejemplo, al cobro de remuneraciones por parte del perito. Es lógico, el perito cobra por su trabajo, todos cobramos por nuestro trabajo.
Pero hay litigantes, y es una estrategia de litigación, determinar si ese perito quizás ganó más de lo que normalmente cobra el mismo perito u otros peritos. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene? Bueno, eso puede ir apuntando a que existe una motivación distinta o adicional para arribar a una determinada conclusión. No estamos desacreditando el peritaje, estamos desacreditando a la persona del perito. Muchas veces también se da, y esto va a depender del conocimiento que el litigante que está realizando el contraexamen pueda tener de usted como perito, sus declaraciones anteriores, sus peritajes anteriores. Si usted declara constantemente, por ejemplo, respecto a la misma parte, con las mismas conclusiones, bueno, un litigante hábil, digamos, puede llevar o intentar por lo menos generar en el juez que usted siempre declara de una determinada manera, que siempre arriba las mismas conclusiones para la misma parte. Por lo tanto, su imparcialidad pudiese verse afectada. También pasa cuando los peritos pertenecen a determinadas organizaciones, donde uno puede apuntar, por cierto, en la existencia de determinados sesgos al momento de realizar su peritaje. Cuando hablamos de la idoneidad del perito, nos estamos refiriendo a lo que ya habíamos hablado anteriormente. Cuando el objeto del contraexamen va a decir relación con su formación profesional, con su experiencia. ¿Es usted un experto en el área sobre la cual está declarando y sobre la cual usted ha realizado su peritaje? Por último, respecto a la desacreditación del peritaje, hablamos de la falta de confiabilidad del peritaje. Y aquí, generalmente, lo que se apunta ya no es a la persona del perito, sino que al trabajo que ha realizado. Si el perito ha respetado o no ha respetado los procedimientos o cánones de su ciencia, de su arte o de su oficio. Preguntas relativas a esos temas. Si usted ha utilizado como perito los procedimientos o los métodos validados por su arte, ciencia u oficio. Cuando usted se aparta de esos métodos, bueno, tiene que justificarlo, porque si no lo justifica, el juez está en todo su derecho de decir, bueno, ¿por qué le tengo que creer si no tiene ninguna confiabilidad, ni aún en su propia ciencia? Es decir, ni aún entre sus propios pares. Eso va a depender, por cierto, de si un litigante, un abogado, está preparado en esa área y le hace preguntas relativas a ese tema. Opiniones o conclusiones a las que los peritos han arribado antes, incluso en sedes distintas a una sede judicial. Un perito que escribió sobre el mismo tema y llega a conclusiones diversas a las que hoy día está señalando en un juicio, bueno, puede ser un objeto de contraexamen con el objeto de desacreditar la confiabilidad del propio peritaje y de las propias conclusiones. Todos estos elementos pueden resultar, aquí nos agota la discusión, esto es una mera pincelada de lo que puede discutirse, pero son elementos estratégicos relevantes al momento de prestar declaración en un juicio. Recuerden, en este caso, su peritaje y su declaración sobre el peritaje, que es lo relevante, lo que apunta es entregar información relevante al juez. Es él su destinatario. A él es el que tienen que convencer. El juicio tiene una característica sumamente importante y tiene que ver con la persuasión. A quien usted tiene que convencer es al juez de que lo que usted está señalando, no solo usted es un experto en lo que está diciendo, en lo que está hablando, a lo que ha concluido, sino que además está sustentado en la propia metodología, en las propias reglas de aquella ciencia o arte que usted ejerce o desarrolla. Ante esa situación, ningún litigante podrá cuestionarlo y tampoco un juez podrá desatender las conclusiones a las que pudiese arribarse. Me parece justamente que ese es el objetivo, ese es el elemento fundamental cuando hablamos de litigación estratégica en materia de prueba pericial, entendiendo que ya lo relevante, por lo menos en el centro del carácter importante en un juicio, ya no está en el informe escrito, sino que en su propia declaración. Ya, entonces, aquí, como lo dijo Esaú, estamos haciendo una breve pincelada de todo, contraexamen, el examen directo,
y claramente vamos a decantar un poco. Tenemos muy poquito tiempo, esto da como para mucho, pero nosotros queremos exactamente decantar toda la información, porque tanta información uno a veces se marea y dice, bueno, ¿y qué es esto, qué es esto otro? Y para salir de dudas, nosotros trajimos ciertos casos como para un poco, entre comillas, dramatizar esta situación. Porque en realidad hay ciertos casos en los cuales les voy a pedir mucha imaginación para que vean lo que está pasando en un tribunal. Por lo menos son casos de acá, pero tienen mucha relación con los peritos y han ayudado a ganar como a perder juicios. Entonces es aquí donde yo les pido imaginación. Vamos al primer caso. El primer caso, como bien ahí lo señala, habla de admisibilidad de la prueba pericial. Acá el perito, en este caso que yo les comento, que yo les voy a comentar, justamente no va a participar de esta audiencia, no lo va a hacer. Es una preparación de juicio oral, es una audiencia en la cual se van a presentar los medios de prueba que existen por parte de la Fiscalía, Ministerio Público o de la Defensoría. Entonces, es acá donde claramente existe un Ministerio Público que va a presentar exclusivamente estos hechos. ¿Y de qué se tratan estos hechos? No vamos a leer específicamente la calificación jurídica, van a ser lesiones menos graves, claramente calificadas por un hecho eventual en el cual una persona X golpeó a otra persona. Y claramente la calificación jurídica, de acuerdo al Ministerio Público, como ya bien se lo señalé, es de lesiones graves, menos graves, en grado de desarrollo consumado y participación de autor. Pero es aquí donde el Ministerio Público dice, yo voy a llevar esta situación a juicio. O el defensor dice, no, yo quiero en realidad demostrar la inocencia de mi representado, que no tiene relación alguna con las lesiones y voy a llevar esta situación a juicio. Claramente, aquí también que tomen en cuenta que hay una situación de violencia intrafamiliar llevada anteriormente por un tribunal de familia. Acá estamos hablando de tribunal penal, allá tribunal de familia. Entonces, vamos a hacer una pequeña simulación en el cual el Ministerio Público, en este caso yo, voy a presentarle al juez los medios de prueba que yo tengo para ese eventual juicio oral. Y justamente voy a decir al magistrado, yo tengo como medios de prueba los señalados en el primer otro sí, ustedes pueden seguirme la diapositiva, y voy a presentar a Daniela, educador Pálvuro, testigo, Arlet, Gladys, Gustavo, todos testigos presenciales. Cuando dice cabo, cabo son carabineros, testigos de los hechos, quienes llevaron el procedimiento, y el Ministerio Público va a presentar estos medios de prueba. Pero justamente en el punto 7 y 8, que ahí falta un número que se nos fue, lo que es Jennifer Pereira Guerra, psicóloga, y Romina, que está acá, si me pueden seguir en el 8 aquí, porque Romina quedó arriba, y Romina Jorquera Valdés, trabajadora social. Ahí es cuando, justamente, yo le voy a señalar al magistrado, un poquito que se me cambió la diapositiva. Ahí. Cuando yo le voy a decir al magistrado, voy a presentar los siguientes medios de prueba, esta psicóloga, esta trabajadora social, que pertenecen a una institución que se llama DAM, de San Bernardo, que realiza diagnósticos ambulatorios. ¿Qué van a deponer ellas en el juicio oral? Su señoría, le voy a decir, porque yo tengo que defender mi prueba, tengo que defender estos peritos. Y justamente le voy a decir, ellas van a hablar, su señoría, de los hechos y peritajes realizados en los tribunales de familia, porque esta violencia se viene gestando desde antes. Entonces, pido, su señoría, que se incorporen estos peritos como prueba de la fiscalía. Y es aquí donde el juez le da traslado a la defensa. Bueno, y aquí
Con esto, en verdad, queremos demostrar la importancia que tiene la acreditación de la idoneidad de los peritos. Una defensa que conoce, por cierto, y así es, que conoce las reglas de admisibilidad de la prueba pericial, estamos hablando de prueba pericial, lo que va a solicitar justamente es la exclusión de los peritos por lo siguiente. Y vamos a hacer justamente, como dijo Natalia, una cierta dramatización del hecho. El defensor le va a solicitar al magistrado, le dice, su señoría, vengo en solicitar que se excluya, que no se dé lugar a la admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por el Ministerio Público o por la Fiscalía, la perito doña Jennifer y doña Romina, porque el Ministerio Público no ha acompañado los antecedentes en los que conta o los comprobantes en los que se acredite la idoneidad profesional del perito. Si no se acredita, su señoría, la idoneidad profesional del perito, no puede justamente esa prueba ingresar al juicio oral y ser valorada toda vez que esa información carece justamente de la validez necesaria para ser objeto justamente de apreciación por parte del juez. Solicito, su señoría, su exclusión como prueba, que no se permita la incorporación de la prueba pericial, la declaración de dichos peritos, como señalé, porque no se ha acompañado los antecedentes o los comprobantes que acrediten la idoneidad, no siendo suficiente, su señoría, que pertenezcan a alguna institución estatal o pública para poder acreditar esa idoneidad, sino, su señoría, resulta necesario que el Ministerio Público cumpla con su obligación y acredite mediante justamente los antecedentes idóneos respecto a que este perito tiene la experiencia profesional para poder declarar en juicio sobre el objeto o sobre la materia respecto a la cual se va a pronunciar. Solicito su exclusión. Terminado esto, más o menos un argumento bastante extenso, uno generalmente es más breve, pero quería extenderme para que ustedes entendieran el objeto de la solicitud de exclusión, porque ustedes nos dirán, bueno, pero ¿por qué se va a excluir? Son peritos, son psicólogas, trabajan para una institución estatal. Bueno, pero yo le estoy diciendo, no se acompañó los comprobantes que acrediten que están peritos. Y en ese sentido se le ha trasladado al Ministerio Público, que era sus peritos. Y ahí el fiscal se empieza a poner nervioso. ¿Por qué? Porque empieza a ver en el peritaje dónde están los antecedentes de este perito. Y ustedes ni siquiera en cuenta de que lo están presentando en una audiencia. Y ahí empiezan a llamar, aló, perito, ¿me puede mandar en 5 minutos el peritaje? Yo lo he visto. O los antecedentes, por favor. Y ahí se ven enfrentados a que la audiencia debe continuar. Y justamente es aquí donde le dan traslado al Ministerio Público y esto se repite muchas veces. Y es aquí donde el Ministerio Público señala, su señoría, estos peritos son funcionarias públicas, trabajan para el Ministerio de Justicia. Eso da cuenta, su señoría, de su experiencia y de su idoneidad que tiene esta dupla psicosocial, una psicóloga y una trabajadora social. Al ser parte de esta institución, da garantías, su señoría, garantías suficientes de experiencia para acreditar su expertise. Los currículos los pueden encontrar, el defensor perfectamente puede buscarlos, su señoría, en la página web de la institución, y ahí va a encontrar toda la idoneidad que necesita. Si él quiere ver si los peritos son idóneos o no, bueno, puede entrar al ministerio claramente a ver y encontrar claramente cuáles son estos antecedentes de los peritos. De ahí se desató la discusión de si los peritos tienen la expertise suficiente o no. En este caso en particular que nosotros le estábamos señalando, el tribunal resuelve excluir justamente a estos dos peritos porque el Ministerio Público no llevó antecedentes que pudiesen acreditar la expertise, la idoneidad y los conocimientos tal vez que ellos tienen. Es aquí donde el Ministerio Público dijo, a mí no me las van a excluir. Y esto fue en el Tribunal de Primera Instancia y llevaron todos los antecedentes a un tribunal superior.
¿Esaú? Pues bien, sí, lo que Ah, pasa es que había quedado sin audio. Pues bien, ¿qué nos dice en ese caso el Tribunal Superior? ¿Qué nos dice la Corte de Apelación acá en Chile? Pero es más o menos un pronunciamiento que pudiese repetirse bajo legislaciones similares, donde se exige justamente acreditar la idoneidad de los peritos. En este caso, bueno, colocamos un extracto de lo que dijo un tribunal superior, el tribunal de alzada acá, en un caso similar al que le estábamos, en el caso en el que le estábamos planteando, en donde la Corte rechaza el recurso que presenta el Ministerio Público, confirma la resolución del tribunal de primera instancia, que había excluido justamente los peritajes producto de que el ente persecutor no había acompañado los antecedentes, y señala, más allá de las disposiciones legales, que las disposiciones legales varían, como hemos señalado, de un país a otro, pero son en términos sustanciales muy similares. Señala que en el mérito de los antecedentes, los puestos por los intervinientes en la presente audiencia, comparte los fundamentos que tuvo el Tribunal Atwo en relación a la exigencia establecida en el artículo 314 del Código Procesal Penal chileno, por no acreditarse la calidad la calidad e idoneidad profesional de los peritos, agregando además que no es un peritaje que proceda de la sede investigativa penal a la que le es aplicable la norma en comenta. Básicamente lo que nos señala, en palabras mucho más simples, bueno, si usted no me acompañó en la audiencia de preparación del juicio, los antecedentes que den cuenta que estos dos peritos que usted señala que son peritos, que van a declarar sobre ámbitos que no cualquiera puede declarar, sino donde se requiere conocimientos específicos, porque es una ciencia, porque es un arte, porque es un oficio que no es manejado por cualquier persona, que no es de conocimiento de cualquier persona. Bueno, usted tiene que acreditarme que estas dos personas que usted dice llamarse, que dice ser perito, lo son. Si usted no me lo adjunta, si usted no me lo acompaña, bueno, no pueden ingresar a declarar a un juicio oral, porque si no, el juez puede confundirse y puede fallar considerando esta información que no sabemos si ha pasado el filtro, más bien no ha pasado el filtro previo que dé cuenta que esa persona está calificada para dar justamente cuenta o para poder declarar respecto a ese ámbito o ese aspecto específico. Este segundo fallo que nosotros le adjuntamos o que nosotros le transcribimos tiene una pequeña variación, pero el objeto es el mismo. En este caso, el Ministerio Público, la Fiscalía lo que hizo fue, mire, los antecedentes con los que cuento, bueno, no tengo su título profesional, no tengo sus certificados que den cuenta que tiene cursos de posgrado o de especialización en la materia, pero tengo su currículum vitae. Es decir, tengo el resumen de lo que él ha hecho, dónde estudió, dónde trabajó. ¿Qué nos dice el Tribunal de Alzada, el mismo Tribunal de Alzada acá en Chile respecto a un caso así? Bueno, la Corte también rechaza el recurso de apelación respecto a la resolución que había excluido a este perito, señala que se excluye de cargo del Ministerio Público, razonando que efectivamente y en relación a los funcionarios de Carabineros, Juan Andrés López Vega y Sergio Gajardo Gatica, eran los carabineros, funcionarios policiales, ¿ya? Especialista en una materia en específico supuestamente. Bueno, el ente persecutor, el Ministerio Público, no acreditó su expertise en los términos que exige la misma norma, 314 en el caso del Código Procesal Penal chileno, dado que no resulta suficiente por sí solo el currículum vitae de aquello, no cumpliéndose el estándar del artículo precedente. Esto me parece que es ilustrativo. Usted, como perito, le acompaña los antecedentes de idoneidad, todos los antecedentes que den cuenta que usted es experto en la materia, para que el fiscal o el defensor que a usted lo va a presentar dé cuenta que usted sí es un experto, porque si no se arriesga a que pueda ser excluido básicamente antes de jugar el partido. Si eso es lo que pasa, usted fue ni siquiera expulsado, se evitó que usted entrara a la cancha a jugar. ¿Por qué? Porque no acreditó que era profesional. Esa es la importancia radical que tiene poder acreditar la idoneidad que pueda usted tener como perito en el área en que sea. Bueno, las conclusiones son las ya. que yo le había señalado. Entonces, sí. Entonces, ahora ya vimos claramente
que tenemos una audiencia en la cual no participa un perito. Pero ahora sí nos vemos enfrentados a un juicio oral propiamente tal. Veremos un caso en un juicio oral donde el perito es quien se va a ver enfrentado a estos abogados, ya sea que lo va a interrogar o lo va a contrainterrogar. Y el primer abogado claramente va a acreditar esta idoneidad claramente. Va a decir, oiga, yo le traigo un perito, su señoría, este perito claramente tiene la expertise, tiene los conocimientos, y aquí se lo presento. Pero ¿qué va a pasar por la otra parte? Claramente la otra parte lo que va a querer es que este perito, o por lo menos su peritaje, el tribunal no lo considere. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña, insisto, de nuevo, dramatización de la cual yo voy a ser el perito, y él, Esaú, mi colega, me va a hacer un par de preguntas tan simples, pero que pueden llevar al tribunal a la convicción de que en realidad este perito puede que no tenga las capacidades para poder llegar a las conclusiones que me viene a plantear. Entonces, vamos a empezar, es un pequeño ejercicio. Sí, perito, usted nos señaló que es psicóloga, ¿no es cierto? Sí, yo soy psicóloga de la Universidad de las Américas y egresé alrededor del 2012, realmente. Y no es verdad que la carrera de psicología es más bien genérica, ¿no? Tiene cursos más bien sobre distintas áreas de la psicología, ¿verdad? Sí, eso es efectivo, no tenemos una profundización, sin perjuicio de eso yo trabajo en el área clínica. En el área clínica. No tuvo cursos de especialización en el área de la psicología forense, ¿no es cierto? En la universidad claramente pudimos haber visto algunos ramos sobre eso, pero en realidad mi maestría es en psicología clínica. En psicología clínica. Pero debo También nos decir, señala... abogado, disculpe, pero debo decir también que tengo experiencia en la área, claramente en el área forense, porque llevo más de 5 años en el sector tanto público como privado en el área forense. Independiente a que es mi maestría, como bien lo señaló ya el fiscal, es de psicología clínica. Bueno, pero en ese sentido, entonces, la pregunta es mucho más precisa, perito. Usted no tiene cursos de especialización ni posgrado en psicología forense, ¿no es cierto? No. Perfecto, no tengo más preguntas. Y ahí es cuando el psicólogo o el perito, porque ocurre en todas las áreas, claramente son psicólogos, pero podemos encontrar en el área, sobre todo, por ejemplo, carabineros, yo digo, pero en realidad policías, en el cual tienen una especialización más bien genérica y realizan ciertos informes en los cuales, por ejemplo, dan una opinión en la cual no tienen esa expertise específica. Y ahí es cuando uno los ataca en el contrainterrogatorio y es ahí donde ustedes tienen que saber qué contestar. Porque justamente en un tribunal oral en lo penal de Colina se absuelve por esta misma situación que nosotros le estamos planteando. Porque usted no puede decir que tiene una especialización cuando no la tiene. Puede ser que usted tenga la experiencia, pero para un tribunal también es importante que usted haya estudiado sobre esto, porque por algo es experto en esa área. Y nosotros como abogados defensores nos aprovechamos justamente de eso. ¿Y aquí qué dice el Tribunal Oral en lo Penal? Miren, fíjense, dice, aprovechando la mención plasmada en la conclusión del párrafo anterior, combinó este estrado en hacer referencia de inmediato a la prueba pericial ofrecida por el acusador mediante los dichos ya mencionados por la psicóloga Alejandra Cáceres, profesional que fue presentada a fin de ilustrar el peritaje de credibilidad que practicó al joven ofendido. A decir verdad, la información de carácter técnico aportada para el fin por el cual fue citada la profesional no rindió frutos. Imagínense, un tribunal oral en lo penal diciendo, ¿saben qué? Ella vino a decirme algo, pero en realidad eso no rindió frutos en nuestra convicción. No creó esa convicción que ella pretendía hacer. Y dice, a juicio de esta magistratura, la psicóloga no dio cuenta
está en estado de poseer idoneidad profesional, que la habilita para pronunciarse acerca del cometido que se le encomendó. En estrados, ostenta el título de psicóloga y además manifestó poseer cierta experiencia requerida en el DAM de Conchalí, donde aseguró se desempeñaba, y previo a ello en el DAM de Talagante, haciendo presente que su labor consistía en evacuar informes para tribunales de familia y penal. Pero asimismo informó que cuenta a su haber con diplomados, pero aquí lo que más, para no leérselos todos, pero dice aquí, lo que el tribunal dice es que a pesar de tener diplomados, ninguno que ella tenga o la hace que se transforme ella en psicóloga forense. De hecho dice, si bien cualquier psicólogo puede transformarse en psicólogo forense, no es menos cierto, dice el tribunal, que para ello se requiere poseer y manejar al menos ciertos conocimientos disciplinarios de psicóloga y etcétera, evolutiva, social, etcétera, del testimonio, y el tribunal le dice, oiga, usted puede tener diplomado, pero no tiene la especialización que yo le estoy pidiendo para venir a dar su opinión a este tribunal oral y lo penal. Buenas tardes. Bueno, mis estimados, no sé si tienen alguna consulta para hacer a los participantes. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo, licenciada Letelier, y